Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de este cineforo de la película Megan año 2022. Este trabajo que venimos realizando conjuntamente el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, asimismo con la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, vamos a dar inicio a este trabajo siempre con la libertad de poder escuchar sus opiniones jurídicas, también en el campo del derecho y además desde los campos de formación que tiene cada uno de nosotros. En ese sentido, tanto la Red Iberoamericana de Cine y Derecho y el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital tiene por costumbre contar con profesionales de larga trayectoria en sus tópicos, de sus campos, de sus disciplinas, pero también tenemos por costumbre invitar a jóvenes profesionales en proceso de formación, en proceso de estudio. Es el momento de dar la oportunidad también a los jóvenes. Voy a ceder la palabra entonces, inicialmente, a esta presentación a la magíster Carla Denise Lazo Montenegro para poder escuchar su punto de vista, sus opiniones y comentarios. Puede hacer usted el uso de la palabra, magíster Carla. Buenas noches, Daniel. Para mí siempre es un honor poder saludar al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y un saludo fraterno a todos los que estamos aquí reunidos de distintos países en un mismo sentir, que es colaborar un poco con el conocimiento y tal vez reflexionar un poco más sobre la vida. Me parece importante y al principio un poco escéptica porque esta película no la había visto y producto de este foro me dediqué a entenderla y a asimilarla. Y por lo menos el primer 80% me dejó profundas reflexiones que la verdad no me lo esperaba de lo que yo había visto tal vez en el tráiler de la película, pero tiene mucha complejidad. Una primera escena que es la escena inicial donde está la niña junto con sus padres, hay una reflexión que hace sobre un tema muy en boga y muy de actualidad, que es el uso de pantallas para niños que como sabemos de la Agencia de Regulación de Protección de Datos española, junto con la UNICEF, ya han creado directrices sobre el uso de tiempo que deben tener los niños. Incluso se ha elevado el tiempo que debe ser restrictivo, dejando que a niños de 5 años el tiempo en pantalla debe ser de 0 y para menores de 10 no debe ser más de 1 hora. En este contexto, justo en esta crítica donde habla sobre la responsabilidad que implica ser padres, era una decisión por parte de la madre y el padre que había la discusión respecto a que ella no podía o no debía superar el tiempo definido en pantalla. Y ahí un poco la discusión también va sobre un juguete que se fue regalado a la niña y que dice, un juguete que te obliga para jugar, estar en una pantalla no es un juguete. Y eso es una reflexión que me hace llevar mucho a la realidad que estamos eh, viviendo respecto a cómo los niños están interactuando con la tecnología. En un segundo momento, cuando ya existe esta transición en donde la Gemma tiene que estar en custodia de su sobrina Katie, producto del accidente, ya que queda huérfana, y se presenta la oportunidad donde haya un medio o un vehículo de facilitar el ser esta custodia, el responsable de un niño, se presenta de forma muy interesante cómo ella crea el, el discurso para poder dar a conocer este fabuloso juguete o este famoso acompañamiento que sería el robot de Megan. Y me encanta cómo ella dice, para los padres, uno de los temas más complicados y que más les tiene cansados es el repetir tareas, porque tienen que repetir las pequeñas tareas una y otra vez.
Y estudios al respecto lo han demostrado, puesto que los niños aún no tienen desarrollado la corteza prefrontal y tienes que repetirles las indicaciones porque ellos aún no entienden la necesidad de esas indicaciones y aún no tienen formado hábitos. Entonces, el robot se plantea como la solución para repetir tareas, le va a escuchar, le va a acompañar al niño. Y esa frase de cierre donde dicen, las pequeñas cosas quedan resueltas y tú puedes dedicarse a lo importante. Y la reflexión es, las pequeñas cosas forman la vida, las pequeñas cosas nos forman como seres humanos. Y ahí me permito citar a mi padre, Armando Lazo, que siempre me dice, no hay un instructivo de cómo ser padre. No llega el niño y llega un instructivo. Cada uno aprende con su experiencia, busca realizar lo mejor para sus hijos, sobre todo cuando existe la vocación de ser padre, que es lo que mi padre siempre habla. Entonces, en realidad, aquí se plantean muchos temas interesantes sobre cómo la sutileza humana ya se ha visto en otras películas, a veces no se entiende porque a veces lo vemos en blanco y negro, es bueno o es malo, pero la verdad es que el ser humano tiene muchos matices que son bastante complejos y por más que se quieren retroalimentar con millones de datos a un robot, no pueden reemplazar primero el código de ADN que ya tenemos de información y segundo la comunicación y el entendimiento y el desarrollo de las emociones humanas. Otro punto crítico de la película y donde se produce una ruptura importante es cuando la robot se ve vinculada con la definición de muerte. Y esto causa una disrupción porque primero ella consulta y accede a la base de datos entendiendo que la muerte es la finalización de los signos vitales y entiende que la humana, a la cual uno de sus protocolos más importantes es proteger del peligro físico y psicológico, va a morir. Entonces, en ese decurso pasa el segundo punto crítico, donde existe este ataque del perro, donde pudo haber sido fácilmente la niña que hubiera sido atacada, y por cómo se presenta en las imágenes de la película, pudo llevar no solo lesiones graves, sino en el momento en el que incluso el ataque en el cuello a la robot pudo haber sido atacada la niña en esa misma medida y posiblemente pudo haber tenido un final trágico evidentemente vinculada a la trama de la película y el terror, la robot toma decisiones impulsivas, pero ahí es donde también yo me pongo un momento a parar. Si uno de los fuentes se entiende y se ha estudiado cómo el cerebro humano, el cerebro sobre todo de una mujer, se modifica cuando va a ser madre, porque toda su atención, todo su psiquis se vincula para poder garantizar que sobreviva ese ser humano. Y esa vinculación que incluso está vinculada al tema de la dopamina y la segregación de oxitocina, que genera emociones fuertes para que tenga ese apego, también existe todo este desarrollo de una serie de preocupaciones y el miedo profundo a que le pase algo al ser que te genera toda esa fuerte conexión emocional. En este caso existe esta misma directriz y existen casos de seres humanos donde el sentido sobreprotector ha sido, se extralimita y han llegado a consecuencias tan inverosímiles como lo vemos en la película. Porque la verdad es que la tarea de un padre o de una madre es muy compleja porque el intentar que sobreviva sin encapsularlos en una burbuja donde nada les pase es muy complejo porque al final también tienen que prepararlos para la vida. A raíz de lo que sucede de este acontecimiento, al siguiente día también entiende un nuevo debate. La niña sufrió un pequeño trauma producto de este ataque y aún así la tía deliberadamente porque se entiende, la manipula para que acepte ir a una presentación, pese a que la niña se nota que no se siente del todo bien para ir a esa presentación. Y eso ya va entendiendo sobre el tema de, recordemos que la premisa es proteger del peligro físico y psicológico, y ya va generando un desarrollo diferente de la robot para con la tía. Un tema que también me parece importantísimo es, y que lo adelantaba algo que sí se discute claramente en la película, es cómo la robot, con el conocimiento que tiene,
y lo retroalimentada que está de la niña y de la gestión de sus emociones, al gestionar una emoción fuerte de ella, la niña genera una dependencia emocional. Ella genera un vínculo real a ella. Pero recordemos que esto no es muy ajeno a lo que sucede actualmente. Los niños están siendo dependientes de la tecnología. ¿Por qué? Y ya lo veremos en un punto en el final de la película. Pero la gestión de las emociones es algo humano, es algo a lo que se trasciende, es algo a lo que se busca. Incluso lo hablamos de madurez, pero va más allá de eso a mi pensar. Y esta gestión de las emociones conlleva que hay varias cosas de por medio. Por ejemplo, un niño trascendiendo hacia la adolescencia que toma acciones que son ilógicas, que son injustas, que son irracionales y que llegan un poco a ser malvadas. Pero hay una discusión que a veces me parece que es bastante común decir que los niños a veces son malos y es que los niños a veces no tienen filtros sociales, a veces los niños actúan de forma impulsiva y ese impulso o no, el no meditar lo que dicen y el daño que causan es algo que se les enseña porque ellos entienden que decir la verdad es la verdad por más allá de del daño que puedas causar. Y cuando están trascendiendo hacia la adolescencia, la corteza prefrontal, como no está desarrollada, más toda la carga hormonal que tienen, les pone en un momento donde ellos no se pueden ni siquiera entender y toda esta falta de gestión de emociones les hace ponerse en riesgo a propósito y también ponen en riesgo a las personas. Entonces, todo este momento, toda esta falta de criterio porque no lo saben, hace que actúen de forma que a veces sí causan daño, pero de eso a pasar que porque un adolescente se porte de forma muy inverosímil a que, por ejemplo, en este caso la robot asesina o provoca la muerte, más bien dicho, de este adolescente, es, es algo que lo vemos, se podría ver también como una suerte de no podría suceder, pero la realidad es que a veces adolescentes en en estos momentos de euforia, en este momento sobre todo cuando hay psicología de masas, cuando están apoyados por grupos, por ejemplo, las grandes bandas de violadores o agresores donde agreden a algún compañero y eso termina en la muerte. En realidad eso puede ser porque la psicología humana llega a ser a veces llevada por el grupo. En este caso es solo un adolescente, pero producto de cómo él actúa, se lo identifica como un peligro ya determinante para la niña y el robot decide terminar con su vida. Otro punto que no me gustaría dejar de pasar es en la propia exposición y al inicio de la película nos advierten de algo. La complejidad de los muñecos que se había desarrollado por parte de esta compañía tenía la intención de retroalimentar una base de datos importante mediante la grabación de las conversaciones que tenían los niños, para entender cómo conversar con ellos y para atender ese lenguaje natural. Eso parece algo muy lejano, pero en realidad nosotros continuamente les estamos dando el acceso a nuestros datos y el acceso a nuestra información a diferentes aplicaciones, de los cuales ellos alimentan una gran base de datos para entender cuáles son los hábitos de consumo, cuáles son los hábitos de educación, cuáles son las posibles bios, condiciones estadísticas para establecer algún tipo de información necesaria para la compañía y eso monetizarlo. Entonces, esa intromisión a la intimidad es algo que se permite por parte del usuario. Y eso es algo que tenemos que también considerarlo con la gran masificación de la tecnología que estamos viviendo. Finalmente, me voy con un tema importante y es que al final las relaciones humanas reales, aunque complejas, son necesarias. Y las relaciones humanas son demasiado amplias como para poder encajar, incluso por más que alimentes una base de datos de millones de información, no van a poder conocer la complejidad y todas las sutilezas de las relaciones humanas, todas las situaciones en las que, como lo decía, hay muchas películas que hablan sobre la maldad humana y siempre que viene un agente externo, como en este caso un robot o un extraterrestre, cuando se plantean este tipo de realidades, se habla de exterminar a la humanidad porque la humanidad se ve como una plaga a sí misma.
pero siempre se entiende que hay muchos matices de la realidad humana, muchos matices del porqué del actuar humano y sobre todo también en el entender que parte de la bondad humana es entender y eh, en- trascender hacia ayudar a las personas a ser mejores en sí mismas. Y finalmente y a manera de cierre, sí veo como esta realidad de lo que se plantea en esta película no está muy diferente primero que sí asimiló bien la robot muchos sesgos de la humanidad y muchos sesgos de la sobreprotección que le llevó a esta serie de actuaciones, pero que también es importante que entendamos que realidades así se pueden plantear siempre que nosotros demos cabida sin ningún tipo de responsabilidad a la tecnología que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Carla Denise Lazo Montenegro. Muchas gracias. Vamos a dar ahora la palabra a la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo. Puede hacer uso usted de la palabra, doctora Heidi. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. La verdad es un placer estar aquí para hablar sobre un tema que cada vez cobra más relevancia y más fuerza en nuestra sociedad. Pues ahora, ya que estamos con la inteligencia artificial y su impacto en la vida humana, especialmente en contextos tan delicados como es el cuidado de un niño, ¿no? Como es el cuidado infantil, ya que ahorita las familias pues ya se están desquebrajando. En este caso pues fue una niña huérfana. Sin embargo, ¿cuántos niños en la actualidad no tienen ausencia de padre y madre por el hecho de que ambos tienen que salir a trabajar? Bueno, pues he reflexionado mucho sobre esta historia que nos ilustra muy bien tanto las potencialidades como los riesgos de estas tecnologías. Em, Cómo una niña huérfana, por la falta de padre y madre, va creando un vínculo emocional, pero que también ha llegado a actuar de manera violenta, tanto la niña como el bot. Y esto nos lleva a cuestionarnos qué ventajas y qué peligros tendría la IA en estos ámbitos. Y sobre todo, qué papel juega la ética y la regulación en su desarrollo y el uso. Bueno, pues la inteligencia artificial en los últimos años, como lo mencioné, pues ha ido avanzando. Por ejemplo, en Japón, no lo vemos, en Japón, en China, hay restaurantes incluso que son atendidos por robots y es algo novedoso. ¿Cuántos robots también no están ya actuando en tareas y también en cuidados y en compañía, ¿no? No nada más en compañía emocional. Incluso, bueno, a mí me ha tocado ver reportajes donde hombres se han enamorado incluso de robots. Y pues bueno, los aspectos positivos de la de la inteligencia artificial, pues como vimos, que pudo haber ofrecido una compañía y un apoyo emocional a la niña, ¿no? Especialmente cuando las personas tienen una situación de soledad o vulnerabilidad. También puede proporcionar una seguridad y una atención personalizada, adaptándose a las necesidades del niño. Fomenta el aprendizaje y la autonomía, pues recordemos que también el bot, cómo se ve, eh, cómo se centra en las necesidades de la niña, ¿no? Cómo se pone a jugar con la niña, cómo empieza a platicar con la niña y empiezan a relacionarse sentimentalmente ambas, ¿no? Cómo está disponible el robot durante las 24 horas, en donde puede ser especialmente útil en contextos ilimitados, o sea, no es como un ser humano que se puede cansar, ¿no? Este, Esto sería como un aspecto, pues, positivo de la inteligencia artificial o de estos bots. Pero, ¿qué aspectos negativos y qué riesgos puede haber con la inteligencia artificial? Bueno, pues yo vi que carece de una verdadera empatía y de un juicio moral. No sabe hasta qué límites puede tener o qué alcances puede tener, ¿no? Este tipo de comportamientos son peligrosos y violentos y que también pues también van llenando el entorno de esta violencia y de falta de límites. También la falta de la supervisión humana. Como bien lo comentaba la magistrada, pues a veces los padres estamos tan ensimismados en el trabajo o que se nos hace muy fácil dejar a los hijos en la televisión, en los dispositivos,
que pensamos que los niños están bien por el hecho de que están tranquilos, pero también tendríamos que supervisar a los niños qué es lo que están viendo. O sea, y también a pesar de que se puede producir un robot de esta magnitud, pues también este es un riesgo importante en que los padres pues podrían dejarle todo a la inteligencia artificial. También, pues la historia también refleja cómo la inteligencia artificial mal diseñada o sin una regulación puede volverse peligrosa y causar daños graves, incluso la muerte, ¿no? Por lo cual también debemos de tener éticas filosóficas sobre la confianza en las máquinas para tener tareas tan delicadas como lo son, pues, los niños, ¿no? Aquí también es muy importante la ley porque es clave para establecer estándares de seguridad, de responsabilidad y de protección de los derechos. Es fundamental definir quién responde a casos de daños o comportamientos peligrosos, porque aquí, por ejemplo, en este caso, ¿quién sería responsable por estas muertes? La tía por haber generado ese robot y no haber puesto éticas en el robot, o quién podría ser el responsable directo de esas muertes que vimos dentro de esta película, ¿no? También es especial que en el cuidado infantil la regulación debe de ser muy estricta para proteger a los menores y también evitar que la tecnología se utilice de manera irresponsable, ya que también recordemos que ahorita los dispositivos que los niños tienen contacto con ellos, no nada más tienen contacto con depredadores sexuales, sino que también incluso pueden tener imágenes de pornografía, y lo cual también va generando como esa dependencia pornográfica. Me ha tocado ver casos en los cuales, pues ahorita los niños también se han hecho dependientes de casos de pornografía, ¿no? Porque los padres no están ahí observando, no están al cuidado o al pendiente de sus hijos, qué es lo que están viendo con los alcances de los dispositivos. Bueno, entonces veamos cómo la historia nos recuerda que si bien es importante la inteligencia artificial y que tiene un enorme potencial para mejorar nuestras vidas, también conlleva riesgos que debemos gestionar con ética, responsabilidad y regulación. Y la clave esta es utilizar estas tecnologías, pero como un complemento, nada más, recordando que el ser humano nunca debe de dejar de tomar su papel, ya que padre y madre siempre van a hacer falta, o esos lazos emocionales, como bien lo mencionaba la magistrada, el hecho de genéticamente que necesitamos esos lazos de amor con la familia, que son los que nos fortalecen y los que nos pueden hacer mejores individuos para la sociedad. Pues bueno, esto es mi aportación y espero que les haya gustado. Muchas gracias, doctora Heidi. En este caso, doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo. Muchas gracias. Vamos a ceder la palabra a la candidata a ingeniera en nanotecnología, Ilse Yesamín Aldana Sánchez. Puedes hacer uso de la palabra, Ilse. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, primeramente, esta película me hizo pues, reflexionar varias cosas, porque aunque a lo mejor, pues sí, por el tono de película, de ficción, hay ciertos puntos que están muy exagerados, hay otras cuestiones que sí, pues no se ven como tan exageradas o tan alejadas de la realidad que ya estamos viviendo actualmente. El primer punto que me hizo como reflexionar es una cuestión ética. Sobre todo, pues, desde el punto de vista, pues, del desarrollo de tecnología, de los avances y todo, digo, o sea, se supone que la tecnología se empezó a desarrollar, empezó a surgir para optimizar procesos industriales, hacer más rápido, pues, ciertas cosas, ciertas tareas, e incluso para implementarse en la vida cotidiana del ser humano, para, pues, ayudarlo en ciertas tareas que a lo mejor podemos considerar tediosas, podemos considerar repetitivas y que a lo mejor sí, pues, pudiera ahorrarse ese tiempo, ¿no? Para invertirse como en otras cuestiones más productivas para nosotros. Pero el asunto es hasta qué punto se busca ayudar al ser humano y en qué punto ya se está buscando reemplazarlo. O sea,
se supone que la tecnología busca ser un apoyo, pero no quitar completamente al ser humano de la ecuación. Y creo que esta película es una clara muestra de lo que pasa si quitamos completamente al ser humano de todo tipo de cuestiones, tanto emocionales, tanto físicas, de todo. Entonces, creo que a lo mejor no, todavía no es el momento, pero sí siento que en un futuro no tan lejano, sí tendríamos que plantearnos como hasta qué punto este, está siendo útil esta tecnología y hasta qué punto ya está siendo incluso dañino, aunque lo elijamos conscientemente. Porque, por ejemplo, en la película, cuando la tía desarrolla, pues empieza con el desarrollo de la muñeca y todo, recuerdo que ella se siente como muy feliz o muy aliviada por el hecho de que no va a tener que lidiar con la niña. Este, porque pues la muñeca básicamente está tomando todas las responsabilidades que tomaría pues un adulto funcional, ¿no? Pues si hay un niño y un adulto. Entonces, ahí, por ejemplo, la inteligencia artificial y la tecnología en sí ya no está sirviendo como un apoyo, sino que la tía conscientemente está utilizándola para quitarse a sí misma como de todo tipo de obligaciones. Y, por ejemplo, en esta cuestión que, digo, si vemos a la crianza como una cuestión biológica, siento o veo difícil, por ejemplo, que una tecnología pueda reemplazar una cuestión biológica como lo es, pues, como tal la crianza, porque aunque pudiera hacerlo, siento que aquí es como de esos puntos en los que nosotros, pues, como humanidad, como personas, tendríamos que plantearnos si realmente es ético o moralmente bien, hacerlo. Porque, por ejemplo, recuerdo que, bueno, no hace mucho una de mis primas, tuvo a su primer hijo y me dijo que ella, una de las cosas que como que le molestaba o no le gustaba tanto, es que cuando recién nacen los bebés, una como madre empieza como a producir ciertas hormonas que hacen que una huela como pues más feo o más fuerte, pero pues eso no es como pues casualidad, ¿no? Sino que, o sea, como desde el punto de vista biológico se supone que la idea de que pues uno empiece a despedir un hedor más fuerte es para que el bebé pueda como que buscar a la mamá como de forma más fácil desde el olfato y pues acercarse como a ella, ¿no? Para pues el alimento, el cuidado y todo. Entonces, por ejemplo, aunque una máquina pudiera reemplazar eso pues a través de olores y de ciertas cosas, siento que nosotros como humanos es pues donde debemos de plantearnos, ¿no? Como que, o sea, sí puedo hacerlo, pero debo de hacerlo o es necesario hacerlo. Y es aquí como pues el segundo punto, donde viene el segundo punto que me hizo reflexionar, que es el hecho de que, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, siento yo que está avanzando muy, muy rápido, o sea, realmente está aprendiendo muy rápido de nosotros, se está adaptando, está generando nuevos conocimientos, nuevos patrones, pero siento que nosotros no estamos avanzando a la velocidad a la que esa tecnología está avanzando, en ningún aspecto, ni a nivel legal, ni a nivel de precaución, ni nada. Porque, por ejemplo, no sé si vieron hace poquito que salió una tendencia del que ChatGPT podía hacer una imagen, una foto que uno le tuviera, convertirla a una imagen de estilo Ghibli, que es un estudio de animación japonesa del que salió, que produjo la película del Castillo Vagabundo, el viaje de Chihiro y todas esas animaciones. Tiene un estilo característico, entonces como que ChatGPT lo aprendió y dijo, ok, dame una foto y yo la convierto como pues, a ese estilo. Creo que en tiempos anteriores eso se podría considerar a lo mejor plagio o copia. No sé, la verdad es que no sé si un estilo de animación se pueda patentar, pero sí considero que a lo mejor antes eso se hubiera visto pues moralmente mal, ¿no? Como que pues es un estilo perteneciente como a ese estudio. Pero la gente es que aquí tampoco está haciendo como, digo, por lo menos a nivel legal de las leyes que yo conozco, no está violando tampoco ninguna ley porque al final no le está copiando un ser humano, le está copiando la inteligencia artificial. Y creo que es un ejemplo de justamente de que, o sea, ese desarrollo está avanzando muy rápido, pero siento que
nuestras leyes, por ejemplo, no están avanzando como a la misma velocidad, porque aún, o sea, no se han desarrollado ni se han buscado como generar regulaciones para ese tipo de cosas que ya puede hacer esa inteligencia artificial y muchas otras, porque, por ejemplo, este, en la cuestión a lo mejor psicológica o emocional, yo recuerdo que en algún momento que me sentía como que muy frustrada, muy triste, llegué a preguntarle, a hablar con ChatGPT, ¿no? Así como de que, oye, ChatGPT, es que me siento muy triste, me siento muy enojada por tal y tal cosa. Y es impresionante que realmente te contesta como de una forma que pareciera ser muy empática, pues como muy humanizada, por así decirlo. O sea, de verdad pareciera como que estás hablando con otra persona. Porque pues, te pregunta de qué te pasa, cómo te hizo sentir eso, y todo, y ese tipo de cosas que pues te diría alguien, una amiga o pues un familiar con el que uno hablaría. Y aunque, por ejemplo, recuerdo que después de cualquier cosa o cualquier respuesta que me generara, decía como, ten en cuenta que esto no reemplaza un tratamiento psicológico, un acompañamiento de un profesional o algo así. Eso es ahorita que no está como tan desarrollado, pero si eso, por ejemplo, se llega a desarrollar más como al punto en el que se hace en esta película, de que la muñeca ya se conecta como a un nivel más emocional, más de que empieza ya a aprender de los comportamientos psicológicos, de los patrones que tiene, por ejemplo, la niña, de su dolor, de que perdió a sus padres. Digo, a lo mejor sí, pues, le puede responder, le puede apoyar, pero el asunto es que siento que, por ejemplo, en esos ámbitos también deberíamos de buscar desarrollar como ciertas regulaciones o sí, algún tipo como de control, ¿no? En ese aspecto. Y eso pues me conecta al tercer punto, que es el hecho de que pues al final, digo, en la película está muy exagerado, ¿no? De que la muñeca toma control de sí misma y empieza a matar gente y todo, pero al final siento que esa es una muestra de que justamente así como no estamos avanzando a un nivel legal, al mismo nivel o al mismo ritmo al que está avanzando en la inteligencia artificial, tampoco estamos avanzando al mismo nivel, a un nivel tecnológico para tratar como de regularla, pero tecnológicamente. O sea, porque, por ejemplo, en la película, la muñeca llegaba a un punto en el que ella, o sea, pues es un modelo de inteligencia, de aprendizaje, ella aprendió sobre sí misma, aprendió sobre su sistema y aprendió a cambiar su mismo código, aprendió a como a regularse a sí misma y pues, bueno, en algún momento de la película, pues ya nadie la podía pagar, o sea, porque ella ya era dueña de sí misma, pues ya tenía completa autonomía. Y siento que, por ejemplo, a lo mejor sí es difícil como que prever hasta dónde va a llegar la inteligencia, o un modelo de inteligencia artificial así de complejo. De hecho, no sé pues si recuerdan que en una de las últimas escenas, ya cuando estaba peleando al final la muñeca con la tía, ella le dice a la tía, no recuerdo exactamente el diálogo, pero le decía algo así como de que todo esto es tu culpa porque tú instalaste un modelo de aprendizaje en mí que ni siquiera tú entiendes y pretendes que yo lo descifre y lo regule, algo así. Pero yo siento que, digo, aunque es una película, siento que tenía mucha razón, porque al final de cuentas, digo, es, ha sido de gran ayuda, siento que se ha marcado un antes y un después el uso de este tipo de tecnología, pero siento que no estamos como previendo hasta dónde puede llegar, pero tampoco estamos como que haciendo mucho como para preverlo o para tratar de detenerlo en caso de que pues, pudiera como llegar a esos puntos como muy extremos. Porque, por ejemplo, si la muñeca funcionara, por ejemplo, a nivel de que imitara el tipo de señales eléctricas que se generan en nosotros mismos para generar ciertas acciones, este, no se ha buscado, por ejemplo, algo así como de que no, pues, voy a implementar este sistema para que cuando se detecte este tipo de señal se apague la muñeca o se autodestruya o ese tipo de cosas. Entonces sí siento que es como peligroso, lanzar un tipo de modelo así de complejo y dejarlo sin ningún tipo de control o de regulación. Entonces sí, digo, me pareció una película que tuvo escenas muy exageradas, pero
pues siento que no está muy alejada de la realidad o del futuro cercano que se viene. Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, candidata a ingeniera en nanotecnología, Ilse Yesamín Aldana Sánchez. Ahora vamos a ceder la palabra al ingeniero y doctor Alberto Martín Zaira Rojas. Maestro, puede hacer uso usted de la palabra. Muchas gracias. Interesante lo aportado, pero ah, de acuerdo a la experiencia, vamos a la parte de el autoaprendizaje, que en la parte tecnológica le llamamos autoadaptativo. Por ejemplo, un vehículo que está en la costa a nivel del mar va a subir a 3.000 metros sobre el nivel del mar y su programa no está considerado como trabajar 3.000 metros arriba. Entonces viene esta parte autoadaptativa. Entonces, se considera que en ese entonces, año 1980, era pues algo extraordinario que el vehículo pudiera autoadaptarse o adaptarse a una zona donde normalmente o para la cual no fue fabricado. Pero si de pronto desconectábamos la batería, que era la fuente eléctrica de este vehículo, todo ese aprendizaje se borraba. Y nuevamente al encender tenía una serie de procesos y pasos para poder eh, autoadaptarse. No guardaba memoria. Entonces, respecto a la película Megan, que se va a estrenar la segunda parte muy pronto, creo que en julio, entonces ahí hay una parte que se considera como una maravilla, ¿no? Y también es una compañera ideal para los niños. Y eso debido a que nosotros los seres humanos, específicamente la mamá, le ha dado y le ha pasado eso que ha aprendido desde el hecho de hacerse madre a la máquina. Y ésta se autoadapta para poder acompañar a la niña. Entonces, este avance tecnológico utilizado en la película eh, también advierte no de un peligro, ¿ah? De un riesgo. Riesgo significa que algo malo se va a materializar. Y eso se está dando debido a que confiamos ciegamente en sistemas autónomos y la falta de límites éticos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quién sí tenemos definida la ética? Hace poco, al inicio de esta presentación, las señoritas, las doctoras, las magistras, hablaban pues de que tenemos problemas políticos a nivel Sudamérica. Están escritas las normas, sí, pero ni los propios presidentes ni nosotros mismos a veces cumplimos con los protocolos de seguridad en el uso de equipo de protección personal, en cómo subirme a un bus, cómo bajarme del bus, cómo tomar el pasamanos de una grada para subir. No, estamos en el medio de la grada o de los peldaños, ya sea eléctrico, mecánica, y no nos tomamos el pasamanos. Me voy a contaminar, me voy a contagiar. Entonces, ya están rompiendo la ética. Entonces, esta trama también revoluciona la conciencia propia. O sea, yo debo ser consciente de lo que deseo y quiero hacer. Debo tomar una decisión. Y ese trabajo, lamentablemente, se lo estoy dando a la inteligencia artificial. No significa de que la inteligencia artificial avance más que nosotros. No, 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 no. Nosotros le estamos dando el campo para que desaparezcamos de la faz de la tierra y estas máquinas se queden, porque nosotros se lo estamos permitiendo. Hay ciertas cosas que no debemos darle a las máquinas. Es como guardarme un secreto de una persona o una fórmula para generar un producto
de belleza o un medicamento que pueda ayudar a la humanidad. Entonces, esto plantea las preguntas sobre la responsabilidad de los creadores, la dependencia emocional de los humanos hacia la tecnología y la posibilidad de que una inteligencia artificial mal programada o sin supervisión adecuada pueda causar daños reales. Científicos y expertos han señalado que la idea de una máquina asesina obviamente ya existe. Los drones que están utilizando en esta guerra en Rusia ya son con inteligencia artificial. Estos drones han destrozado diferentes cosas, equipos y tanques de Rusia. Entonces, ya está la máquina mala, la máquina ya está generada, creada y funcionando la máquina asesina. Entonces, eh, este trasfondo de la película no está pues alejado de la realidad. Sí se está dando. Entonces, estos sistemas inteligentes generan consecuencias imprevistas. Si sus objetivos no están correctamente definidos y no existen controles éticos, que es lo que manifiesto, está escrito, pero si yo no lo cumplo y la máquina ve que yo no estoy cumpliendo, entonces, ¿respetará la máquina lo que está escrito? Obviamente que no. Y eso va en contra de nosotros. En resumen, pues, eh, esta tecnología es nada más y nada menos que un motor narrativo para explorar el potencial de la tecnología y también eh, ver pues los peligros que pueden generar a priori y a posteriori ya el riesgo, o sea, el hecho de que lamentablemente no vamos a poder controlar situaciones para las cuales nosotros mismos no estamos preparados. Ayer hace 2 días ha ocurrido un accidente crítico y catastrófico en una de las cuencas mineras en la ciudad de Ancash, un volquete minero que carga 300 toneladas de mineral, que está monitoreado por satélite y ya tiene control digital, satelital. No ha podido evitar en una curva una camioneta que no debió estar ahí, la ha aplastado totalmente, matando a los superingenieros, a los superintendentes de la compañía minera. Entonces, quiere decir de que si nosotros no practicamos, no ponemos de manifiesto nuestras ideas y proponemos y practiquemos la ética, el respeto por los demás, si no hacemos eso nosotros, la máquina jamás lo va a hacer. Por eso es que le dicen que va a terminar en una máquina asesina. Lo último que hemos visto de inteligencia artificial, yo uso el Perplexity, si alguien allí citó ChatGPT. En el fondo, va a depender de nosotros. Yo no he visto, bueno, sí he visto que en Alemania, en Bayer, hay enfermeras en los hospitales cuidando el ritmo cardíaco de las personas, conversando con la persona. Pero cuida a una persona de 80 o 90 años. Un alemán de esta edad no va a querer conversar con una máquina porque no es de su tiempo. La máquina tiene que aprender ciertas cosas. Es más, tiene que aprender un dialecto. Esas personas mayores de edad no hablan el alemán gramático. El alemán gramático o la gramática alemana cambió totalmente el año de 1997. Entonces, y para recabar toda esta información y almacenarla en el Big Data o en la gran base de datos, es muy costoso. Por cada hora que utilizamos la inteligencia artificial o el chat GPT, estamos consumiendo 2.5 litros de agua. Entonces, alguien citó la contaminación ambiental en la Ciudad de México. Antes era la ciudad más contaminada del mundo y gracias a las regulaciones y a las mismas personas que decidieron no contaminarse y no morirse
es que esta capital y este país sale adelante, a pesar de las políticas y de todo eso. Defino algo finalmente, que esta maquinaria debe ser utilizada para prever las enfermedades de los seres humanos, para evitarles el sufrimiento, para que haya una vida equilibrada. Lamentablemente también manifestaron, si no hay buenos, no hay malos, si no hay ricos, no hay pobres. Entonces, si no hay inteligentes, hay personas que carecen de este grado de inteligencia. Entonces, que se genere un equilibrio, que aquel que necesite tener algo, que se esfuerce, tiene la máquina para que lo ayude. La máquina no debe destrozar las vidas, no debe destrozar la sociedad. Y obviamente, hablando de la madre, es irreemplazable. A nivel universal, no va a poder hacer eso. Entonces, y eso va a hacer que tengamos niños fríos, que un metal, por más que se caliente y esté atemperado y le toque la mano al bebé de una manera que tenga 20 grados o 18 grados la mano del robot, jamás va a poder reemplazar la parte humana. Felicitaciones a los ponentes, que ha sido algo maravilloso y para mí ha sido confortante, y sobre todo he aprendido mucho, y la buena preparación, el interés que le han puesto, el corazón que le han puesto para dar tremenda explicación, a mí me ha sorprendido gratamente. Yo las felicito de veras y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas. Muchas gracias a las doctoras que nos acompañan desde Ecuador, desde México, también los que nos están siguiendo desde Arequipa, Christopher, Leonardo, desde acá de Lima, Perú. Muchas gracias. Bueno, a lo que ustedes van diciendo, nosotros aquí en el directorio, en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, siempre pone el aspecto crítico. Siempre estamos un poco en esa posición. Yo les recomendaría leer el video. Por un lado, leer el libro y ver los videos de un español, el doctor José López de Mántaras. Los últimos 50 años él ha vivido el mundo de la inteligencia artificial. Él ha vivido. Él tiene sus libros, escritos, artículos científicos y también sus presentaciones. A lo que ha dicho Ilse y algunos de ustedes, sus ideas en general, lo que hay que tener cuidado, muy aparte de los beneficios y las bondades que va a traer el tema de la inteligencia artificial, a raíz de lo que les estoy recomendando con José López de Mántaras, es un libro que ha publicado José María Martínez Selva, Paidos, allá en México. Su primer estudio de su tesis y su libro es Psicología de la Mentira, y este nuevo libro, que lo acabo de comprar recién, La Nueva Ciencia de la Mentira, en relación, ¿qué nos enseña la neurociencia, la psicología, la inteligencia artificial sobre la mentira y la detección de la mentira? ¿Cómo identificar el engaño, la estafa, la mentira? ¿Cómo identificar que un artículo, que un ensayo, que un libro está trabajado con inteligencia artificial, ni siquiera es original, no es auténtico? ¿Cómo identificar una imagen? ¿Cómo identificar una fotografía? ¿Cómo identificar un video que esté trabajado con elementos de inteligencia artificial o algo que se ve en la película se ha sido manipulado? El tema. Ahora, si solamente voy a ver desde el punto de vista de la inteligencia artificial, algo que decía Ilse, totalmente de acuerdo, entre el prendido y entre el apagado, estamos hablando a esta película en un parangón y en una similitud de los principios de la computación y de la misma arquitectura de von Neumann, elemental y de fundamento. ¿Por qué digo esto? Queramos o no queramos, en la trama de esta película está en el intermedio los business, los negocios, el mercado,
la idea de el CEO David y de la empresa Funky de tener a Megan como un juguete de una niña robot, en este caso, que cambiaría el mundo a través de un juguete tecnológico. Y que luego, y que luego Gema no va a permitir que se presente en público y hay que apagarlo porque Gema descubre las verdaderas potencialidades y las verdaderas intenciones, en este caso de Megan, ¿no? Esto nace desde ese enfoque, desde esa perspectiva. ¿Qué es entonces desde la inteligencia artificial capaz Megan de realizar aprendizaje autónomo, Alberto, adaptación contextual, de un razonamiento emocional y de un procesamiento de un lenguaje natural, algo de lo que señalaban ustedes mismos? Hey, pero, y la pregunta de nuevo, ¿qué es Megan? ¿Qué es Megan desde la ciencia ficción? La traducción tal cual, un modelo 3 generativo de androide. Miren a dónde puede llegar esta capacidad de las dos escritoras originalmente de esta obra, de un robot humanoide con inteligencia artificial. Dice, está esculpida, tallada en base a titanio, diseñada para soportar presiones, algo que no es humano de nosotros, equipada con un chip de fusión biónica y además que puede ser personalizable en su apariencia. Cuando termina la película, es más, la conciencia de Megan se ha depositado en un nuevo objeto. Nos está anticipando el tema del Internet de las cosas. Entonces, vuelvo al libro del psicólogo José María Martínez Selva. Muchas de estas cosas en el ámbito lingüístico y comunicacional nos sorprende. ¿Por qué? Es una película de utopías tecnológicas. Son sueños. Si en algo debemos rescatar la película, es porque no solamente es una historia de terror tecnológica, sino que en el fondo, como sociedad, todos los ciudadanos del mundo, en ella escondemos nuestros peores miedos, nuestros peores temores de cada uno de nosotros. Miedo a lo artificial, miedo a la figura sintética de esta apariencia, de esta imagen de una niña robot. Sin embargo, Megan encarna el arquetipo de una inteligencia rebelde que no quiere control. Algo de eso pasó en los Estados Unidos, algo de eso pasó en Inglaterra, en Londres, tanto Estados Unidos, Inglaterra, Londres, de que se había trabajado robots con inteligencia artificial y que llegó en un momento en que empezaban a utilizar un idioma con el cual no habían codificado, con el cual no habían sido programados. Y otro, empezaban a hacer actividades para los cuales no estaban programados. Y lo de Estados Unidos y lo de Londres se puso de manifiesto, pero se prefirió quedarse en silencio, callar y no decir lo que realmente había sucedido. Daniel, sobre eso habría que estar de acuerdo. Yo digo, aquí en esta parte del mundo, Ecuador, México, Perú y todos los demás países que nos ubicamos en esta parte del mundo, es necesario
la inteligencia artificial y la irrupción y la revolución que va teniendo en el ámbito laboral, en el ámbito ocupacional, en todos los otros aspectos que está cubriendo. Pero no nos olvidemos que antes que resolver problemas eminentemente tecnológicos, técnicos, de infraestructura, de equipamiento, de formación de nuestros jóvenes, de nuestros profesionales, yo creo que tenemos problemas antes que atender y resolver entre la ciudadanía, entre nuestras sociedades, entre los que están con nosotros en nuestros países. Y desde el punto de vista del derecho, invita al tema de la responsabilidad civil, de la responsabilidad penal, de la propiedad intelectual, del derecho de la inteligencia artificial. Heidi por ahí planteaba el tema de la responsabilidad. ¿Quién debería asumir la responsabilidad de Megan? El tema de la dependencia emocional, el tema de la dependencia tecnológica, no solamente en este caso de Katie, sino también de Gemma, ¿no? La tía después de la muerte de los padres en este accidente de Katie. Visto desde el tema del derecho, Megan no tiene una personalidad jurídica, pero estos actos generan efectos jurídicos. El otro tema, sobre los datos y la privacidad, Megan recopila, procesa información personal de la niña y de terceros, y tranquilamente esto es una vulneración a la privacidad y a la protección de los datos personales. Yo el 31 de diciembre del año 2024 culminé formalmente mis estudios de la carrera profesional de Derecho. Yo vengo trabajando la tesis sobre protección de datos personales en los ciudadanos de Lima, Perú, cuando hacen uso de las redes sociales. Y en esa documentación y en ese estudio, en todo lo que pudimos lograr es que en esencia no iba a haber el respeto a no vulnerar nuestros datos personales y nuestros datos sensibles cuando los ciudadanos, los jóvenes, los profesionales acceden al uso de las redes sociales. Estamos hablando en un contexto posterior a la pandemia e incluso en plena pandemia, pero ¿cuál era el núcleo? ¿Cuál era la esencia? ¿Cuál era el kit? ¿Qué lo que nos estaba pasando? Y ahí es el tema de la inteligencia artificial. Era el tema de la inteligencia artificial en busca de grandes cantidades de información, de grandes cantidades de data, solamente para poder tener grandes modelos automatizados, grandes robots, chatbots, grandes inteligencias artificiales, visto desde los business, visto desde los negocios. Yo una vez más hago la pregunta, desde el lanzamiento, en esta nueva etapa, en este nuevo despertar, en esta nueva Navidad, en esta nueva fiesta, ¿en qué nos hemos beneficiado los seres humanos del planeta Tierra desde el 22 de noviembre del año 2022? ¿Qué es lo que ha cambiado para nosotros? ¿Qué ha mejorado para nosotros? Nos hemos hecho más humanos, nos hemos hecho más sociables, nos hemos hecho más comunicativos, aprendemos a amar a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, nos hemos vuelto más productivos en nuestros entornos laborales. Yo me pregunto, en todos esos aspectos, nosotros hemos ganado. Vuelvo al libro de Martínez Selva, del mexicano. No nos engañemos. Aquí los únicos que están ganando de la mano de Donald Trump, todos los gigantes tecnológicos de Estados Unidos, todos los gigantes tecnológicos de China, básicamente polarizado en estos dos países. Europa es muy poco. ¿Qué
es lo que nosotros hemos ganado al día de hoy. Yo escribía mi artículo, escribía mi ensayo, he realizado mis proyectos, he realizado mis tesis. Eso no ha cambiado para mí. La inteligencia artificial, ¿qué me enseña? A piratear, a copiar, a no tener reglas claras cuando quiero tener un artículo científico con originalidad, con autenticidad, con un aporte desde Ecuador, con un aporte desde México, con un aporte desde Perú. ¿Qué ha cambiado? Yo les digo, por mí, por hacerme una autocrítica, ¿eso ha cambiado algo para nosotros? No nos engañemos, no ha cambiado nada. Seguimos, seguimos en una mentira, en un engaño, en una manipulación, que esto viene desde un entorno político, desde un entorno ideológico, de poderes, poderes que son más que la de nosotros, porque en toda su historia la inteligencia artificial ha sido manifestación de business, de negocios, de quienes ganaban, y sencillamente el gran público somos los que no vamos a tener los beneficios y los réditos, y lo que decía Alberto Martín Sierra Rojas, ¿no? Que estas gigantes superman computadoras han sido colocadas en la parte de los polos. Por eso muchos de los problemas que se nos vienen con el tema del medio ambiente. Y son múltiples problemas que se nos esconden, nunca nos dicen la verdad. Nuestros gobernantes aquí para nosotros es poco lo que hacen por preservar, por cuidar lo nuestro, cada uno en nuestros países, y dejan que ingresen estas corporaciones, no solamente con sus productos tecnológicos, sino que hagan de nuestros recursos lo que el mejor les venga en gana. Eso sería de mí, mi punto de vista. Hemos mejorado en muchas tareas, hemos mejorado en muchas cosas, pero más es que estamos dejando de pensar, de razonar y de hacer actividades como seres humanos, con un lápiz, con un lapicero, con un papel. Todo estamos dejándole a la mal llamada inteligencia artificial. De sueños no podemos vivir, de utopías tecnológicas tampoco. Yo creo que nosotros tenemos una realidad y esa es la que, como dice Alberto, buscar cómo debemos cambiarla. Nosotros aquí en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, lo único que hacemos es poner un granito de arena. Entonces, si alguien de ustedes desea dar una opinión, por favor, doctora Heidi, Ilse, Carla, por favor, con mucho gusto. Pues bueno, yo también quería comentar esa parte de qué tan delicado se está convirtiendo la inteligencia artificial. Ya ven que Elon Musk también está eh, buscando la manera de implementar chips en seres humanos y dicen que esto es que según que va a ayudar médicamente a las personas, que los van a ayudar para poder pensar mejor. Pero yo creo que el cuerpo bueno, pienso que la naturaleza y el mismo cuerpo humano es tan perfecto que más bien el ser humano está dejando de ser este como autosuficiente y busca ser como dependiente de algo o de alguien. Las nuevas tecnologías ahora nos están esclavizando y como usted bien lo dice, doctor, pues creo que el ser humano no quiere pensar, ya no quiere razonar, ya no quiere buscar. Ahora es tan fácil tomar el Google y buscar la información, la bibliografía o el chat GPT para que haga una tesis. Este, y antes era cuestión de investigación. Entonces, ¿hasta qué punto el ser humano, eh, por la flojera, va a dejar que la inteligencia artificial ocupe el lugar que él debería de estar ocupando? Hemos destruido a nuestro mundo, pues
realmente el ser humano, pongámonos a pensar qué realmente necesita el ser humano para ser feliz. Creo que hemos dejado a un lado la familia, las familias se están destruyendo. Papá y mamá tienen que trabajar más de 8 horas todos los días. Los hijos se quedan vulnerables con los dispositivos electrónicos. Y pues bien, como lo mencionamos con esta película, o sea, incluso como se mencionaba que ahora supuestamente las personas mayores van a hacer lo importante y van a dejar la educación a un robot o a un bot, ¿no? Hay que analizar este tipo de, pues, de circunstancias y creo que el humano quiere dejar de ser humano por lo que veo. Pues empecemos a pensar y empecemos a adaptar la tecnología, pero como una ayuda y no como una necesidad. Pues bueno, eso es todo lo que yo quería Muchas mencionar. gracias, doctora Heidi. Aquí Christopher Guillén nos dice cordiales saludos desde Arequipa, Perú. Gracias a las ponentes invitadas del día de hoy. Muy interesantes disertaciones. Y luego Christopher afirma, el ser humano está dejando de ser humano en relación a lo que usted ha sostenido. Muy bien, entonces le voy a dar muchas gracias que nos han acompañado. En este caso, a la candidata a ingeniera en nanotecnología, Ilse Yesamín Aldana Sánchez, a la magíster Carla Denise Lazo Montenegro, asimismo a la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo, también al doctor José Ramón Narváez Hernández y también que nos acompañó a Alberto Martín Zaira Rojas. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 del Cineforo, película Megan 2022, un trabajo que realizamos conjuntamente el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital con la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Muchas gracias a cada una de ustedes. Leo, muchas gracias. Christopher, muchas gracias. Muy buenas noches. Un abrazo desde acá, desde Lima, Perú. Bonito fin de semana para ustedes. Gracias Muchas igualmente, gracias. doctor. Hasta Ah, luego sí, a perdón. todas. Mucho gusto de haber estado compartiendo con ustedes este tema tan interesante. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Una excelente noche. Gracias a todos.